Luego de 24 horas de intensa búsqueda por parte de organismos de socorro y policía, se logra la ubicación del cuerpo sin vida de Albaluz Vargas Alfonso, de 34 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el pasado domingo cerca de las 2:30 de la tarde, momentos que intentaba atravesar el río Pienta en compañía de un hombre de 73 años, con quien se le había visto ya en varias oportunidades. Al parecer la mujer perdió el equilibrio y quedó a la merced de la corriente del río. Un día después fue hallado su cuerpo atascado en un árbol a la orilla del afluente. Cerca al puente Pienta, ella se trasladaba por el borde del río con un señor de aproximadamente 73 años. El señor manifiesta que intentaban cruzar el río. Entonces, al hacer esto, la señora pierde el control y se cae. El señor manifiesta que la alcanza a coger, pero pues el agua es muy fuerte y la arrastra. Ya el día de hoy, ahorita a las 2:30 también, por voces de la comunidad cerca al río, ahí en el puente Morarío, se observa una camiseta color naranja. Entonces al verificar, efectivamente la señora que ha encallado en el costado izquierdo del río. La señora pues ahí se encuentra y estamos esperando que venga el CTI que va a hacer el levantamiento del cuerpo para que los lleve pues a medicina legal y descartar cualquier de pronto causas de la muerte diferentes a inmersión. La señora es una señora que es conocida en el municipio de Charalá porque ella al parecer tiene desórdenes mentales. También la comunidad dice que ella sufre de convulsiones, entonces pues prácticamente la familia la tenía abandonada. El cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía se encargó del procedimiento de levantamiento del cadáver para posteriormente hacer las valoraciones periciales y determinar los factores que causaron la muerte y así descartar alguna otra causa diferente a la inmersión.